Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Adrián Medrano nos trae a Ichicanito con I Miss You Highlight. Bueno, pues ya lo hemos visto en alguna ocasión. Es un virtuoso de la guitarra que, bueno, luego lo comentaremos, ¿no? Porque no está exento de polémica. Siempre hay un club de haters que intentan menospreciar el talento de este guitarrista, que yo creo que está fuera de toda duda porque de hecho ha hecho clinics y ha hecho demostraciones en vivo y tal de cómo toca, cuál es su talento. Pero lo típico, ¿no? Cuando haces contenido en el que lo ponen en redes sociales, siempre hay alguien que como obviamente todo tiene que tener una edición de vídeo, pues ya lo acusan de guitarrista fake y demás, que no tiene ningún sentido porque este lo ha demostrado en innumerables ocasiones en directo. Así que, pero bueno, como el deporte de algunos es criticar a los demás para sentirse mejor ellos mismos, pues es lo que Los que tiene. no tienen vida, ¿eh? Efectivamente, es lo que tiene. Bueno, pues lo dicho, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. No lo quiero parar, pero es que en algún momento tenemos que hacer una pausa. Em, a ver cómo podemos meterle mano a esto. Eh, Escucha, esto sí, seguro. sí, sobre todo porque se escuchaba hasta los pasos que daba, incluso cómo metía el cable en la Sí, sí, guitarra. sí. Es decir, aquí, como diciendo, más claro Tengo que imposible, ¿no? decir una cosa. Y chica, cógete una tallita menos de traje, hombre. Que te está un poco grande. Madre mía. Bueno, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Mm, Como decía el estepario, ¿no? Hablando de Yuna, aquí Chicanito es el final boss de la guitarra moderna. Sí, sí. Bueno, pues, a ver, claro, es que son demostraciones de micro virtuosismo donde cada segundo tiene una densidad de notas que otros guitarristas les tomaría muchísimo tiempo desarrollar, ¿no? Este I Miss You Highlight, bueno, es una pieza que encapsula perfectamente el estilo math rock
minimalista y etéreo, que su estilo es bastante particular. Claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor lo ves en YouTube o en otras redes con vídeos de 30 segundos y bueno, y aquí nos permite pues que veamos cómo expande esa narrativa con la guitarra, ¿no? Em, Vamos a ver, la técnica. Es que claro, utiliza la guitarra como si fuera un piano. Y me explico, ¿no? Porque tiene una técnica de tapping a dos manos Es fabulosa que, descomunal. claro, este es su sello, ¿no? En lugar de rasguear las cuerdas, va golpeando el mástil con ambas manos. La izquierda suele llevar la parte del bajo y los acordes, mientras que la derecha va haciendo pues los arpegios, pero a una velocidad em, sobrehumana. Con los armónicos que va haciendo, ¿no? Tanto naturales como artificiales, pues va como añadiendo texturas que suenan casi como campanas que van flotando sobre la melodía principal, ¿no? Y claro, le va añadiendo ese sello que tiene él, ¿no? Que como de mucha pureza sonora. Em, Me tiene un poquito desconcertado con la afinación, ¿vale? Yo creo bueno, no sé qué tipo de afinación lleva, pero bueno, tiene un sonido muy característico. Y otra cosa que, claro, al tocar en limpio, esto es sin trampa ni cartón. Aquí te equivocas en una nota y se nota enseguida, no es como con la Sí, distorsión sí. que se puede disimular un poquito, ¿no? Aún así tiene un poquito de compresión, pero que es bastante limpio, ¿no? El sonido que tiene. Y claro, lo dicho, cada nota, por suave que sea el golpe, suena pues, con mucha claridad para bien o para mal. Así que es impresionante lo que hace A este mí me ha chico. dejado alucinado lo de con la mano derecha tocar tres cuerdas a la vez. Ujú, Y dice, pero antes de que cogiera la puga de la boca y se pusiera ya a tocar, pero me ha ujú. dejado, digo, solo le falta tener una guitarra española ahí para tocar flamenco, porque No le des ideas. Claro. madre mía, Ujú. es increíble. Además te deja hipnotizado, ¿no? No sabes a cuál de las dos manos mirar. Ya, ya. Bueno, pues venga, vamos a pasar a lo siguiente. Ya más o menos le he dado un salto grandecito hacia detrás porque es que me estaba dando cuenta de que se nos iba a pasar la canción entera y estábamos embobados. Así que nada, continuamos. Ya Queda está. clarísimo de que aquí no hay ni trampa ni cartón, ¿no? A ver, si bien
en I Miss You, pues tiene como la parte más introspectiva, ¿no? La música suena casi como si fuera la memoria. Es dulce, tiene un toque así como de tristeza técnica y la parte de highlight es el momento donde la técnica brilla más, con muchos destellos y momentos de claridad, en muchas cascadas de notas. Y, y bueno, quería adentrarme un poquito en el tema ese de las acusaciones que le hacen, porque claro, esto es, ¿sabes lo que pasa? Que también es abrir un debate entre, digamos, guitarra de la vieja escuela y la nueva generación, ¿no? Y la nueva generación incluyo también a Tim Henson y guitarristas así, que se les acusa de engañar a la audiencia, básicamente porque suenan demasiado perfecto. Es así de triste, ¿no? Es decir, ellos se esfuerzan por llegar a una técnica tan perfecta que, claro, que hace que la gente se quede sin argumentos y la única explicación que pueden darle es que están engañando a la gente. Pero los hemos Yo visto. todos eso me apostaba con ellos, ¿eh? Claro, claro. Ven Eh, aquí, ¿cuánto no jugamos? A que te toco lo que quieras. claro, claro, claro. Y todo esto, claro, lo hacen cuando van lanzando vídeos de 30 segundos, de 60 segundos y después, pero es que después los hemos visto actuando en directo y ahí no hay ni trampa Ahí ni... sí que no hay ni tropa ni cartón, Correcto, efectivamente. claro, entonces que los acusaban de, me hace gracia, de velocidad inhumana, como que si los vídeos estuvieran acelerados en postproducción, ¿vale? Sí, Como si claro. tú tocas a una velocidad y después a la hora de montar el vídeo le pones por dos. Eh, en fin, como que Pero tocaban demasiado bien. si le pones por dos, suena como los Minions. Bueno, se puede hacer que suene acelerado y que siga sonando las notas en su sitio. Pero en fin, bueno, pues cosas, ¿no? Pero bueno, y chica, como en este vídeo, demuestra claramente que eso es totalmente infundado. Así que no hay más que hablar. Es decir, que se nota este vídeo de principio a fin, que cada nota que toca es la que es. De hecho, a ver, roza la perfección, pero se ve que no es perfecto y hay veces que incluso creo que le da incluso una contundencia casi exagerada al golpeo de las cuerdas para que veas como diciendo, mira, para que veas que esto no Sí, sí, es... claro que no. Que está tocando. Claro, correcto, correcto. Em, por eso, por eso hay muchos que en las canciones cuando tocan en directo siempre intentan poner algo diferente para que vean que no es lo que se ha escuchado en estudio o en algún vídeo, ¿no? Es decir, que va metiendo diferencias, pero bueno. Genial, es todo un genio de la guitarra. Es un genio técnico, ¿no? Además, de Eh, verdad, ¿eh? sí, 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 sí. Em, y claro, fíjate cómo es la gente que cuando se demuestra ya que no tiene fundamento lo de que es un guitarrista falso, dicen, pero es muy frío tocando. Es como diciendo, algo tenemos que decirle. Sí, claro. Claro, sí, sí, sí. Bueno, los que tienen claro que es un guitarrista fabuloso y que hay que apostar por él, pues es la marca Ibanez, que le patrocina y tiene su propio modelo Signature. De hecho, tiene dos, la Ichi 00 y la Ichi 10. Así que bueno, Cuando una marca de guitarras te patrocina y te hace tu propia guitarra, será por algo, ¿no? correcto, correcto. Bueno, pues brutal. Es impresionante como toca y eso no hay discusión. Así que muchas gracias, Adrián Medrano, por traerlo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción
Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer en pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí, más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.